En instantes nada más comienza Interesting People con la conducción de Karen Silvina Ibaun. Muy buenos días, Perú. Muy buenas tardes, Argentina. Y muy buenas tardes, casi buenas noches, Europa. Hoy estamos transmitiendo desde 3 países para toda América Latina, desde Interesting People Online desde Viena, con la radio Mundo Rural de Argentina, que también coopera con la revista de la mujer Mundo Warmi, la revista latinoamericana para toda la mujer, que la podés ver en www.mundowarmi.com.ar y ahí también podés leer todas las entrevistas que hacemos de manera escrita. Nuestras entrevistas las podés también descargar en nuestro canal de YouTube que se llama Interesting People in the World. Te lo repito, Interesting People in the World. Vas a encontrar todos nuestros programas grabados. Y hoy tenemos un programa muy especial con un médico que ya ha estado varias oportunidades con nosotros. Desde Perú, el doctor Álvaro Toledo González, médico psiquiatra, que ya comenzó este año nuevamente con sus notas con nosotros. Y hoy tenemos un tema muy especial, la celopatía. Los celos como psicopatía o como patología. Vamos a ver qué nos dice el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Y saludos desde la radio Mundo Rural de Argentina, que te saludan nuestro director Juan Manuel Mucasel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días acá en Perú, buenas tardes allá en Europa, ¿no? Espero que todos estén bien. Las 17 horas. 17 horas. Y un saludo para todos nuestros oyentes que, bueno, están en línea, ¿no? Y para los que no van a ver en el futuro. Exactamente. Por eso, también quería avisar antes de que comience a hablar el doctor, los contactos del doctor en Facebook lo encuentran como doctor Álvaro Toledo, médico psiquiatra, Álvaro Toledo González, médico psiquiatra, y también la dirección del consultorio, como el número de contacto, lo van a encontrar en nuestro programa grabado, como también en la plataforma de Radio Mundo Rural de Argentina. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, ¿qué es la celopatía? ¿Qué son los celos? ¿Cómo, desde el punto de vista, digamos, de la psiquiatría? A ver qué nos podés contar, porque muchas veces entra a ser una patología, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad, comencemos a hablar de los celos en sí. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando se percibe una amenaza, ¿no? Hacia lo que se considera propio de la persona, ¿no? Sí. Eso se puede estar denominada por una sospecha o una inquietud, ¿no? Ante la probabilidad de que una persona amada le preste atención a otra, ¿no? Y también, bueno, hay los celos de éxito, ¿no? O sea, las personas que tienen un éxito, o sea, que están en un trabajo o altos rangos, ¿no? O también de posesión de otras personas, ¿no? Entonces, esos son los celos normales, por así decirlo, que, bueno, están dando también por distintos factores, ¿no? Si vamos a ver los factores de cuáles son las causas de los celos, tenemos la inseguridad en uno mismo, eso es una de las principales. Otra, que esto ya va a depender mucho de la característica de cada persona, es la dependencia emocional que pueda tener una persona. La preocupación extrema de ser abandonado, la necesidad de apoyo y una necesidad excesiva de aprobación. Entonces, si vamos manejando estos factores, vamos viendo que según cada uno de los que acabo de mencionar tiene más intensidad, por ahí se puede ir viendo cómo va a ser el futuro de la relación, ¿no? Entonces, hablando ya de por sí, la celotipia no es una expresión de amor, ¿no? Más que todo es un trastorno delirante que sí sería necesario que sea tratado, ¿no? Con una terapia psicológica, ¿no? Generalmente... ¿Qué tipo ¿cuál aconsejas? ¿La cognitiva conductual, la gestalt, la sistémica, o se pueden implementar o el psicoanálisis, o se puede implementar cualquier tipo de terapia para tratar la celopatía? A ver, esa es una pregunta bastante interesante porque
de por sí hablamos mucho de inseguridades y de un conjunto de cosas en estas personas, ¿no? Yo creo que Sí, es cuestión de ver cómo es el desempeño de esta celotipia y porque muchas personas van a descubrir en el psicoanálisis causas de muchos años atrás. De repente otros con la terapia cognitivo-conductual van a poder centrar más en el objetivo de qué es lo que quieren en la relación, ¿no? Y sí. bueno, la Gestalt, que también puede estar ayudando mucho en, o sea, por ejemplo, una causa podría ser una mala relación que ha tenido muchas, o sea, muchas Malas experiencias. malas experiencias en el Y que sentido se de la... repite en cada sentido, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí que la Gestalt va a ayudar a mucho a perdonar estas situaciones, ¿no? Entonces, y también depende mucho de la misma persona qué es lo que quiere expresar, ¿no? Entonces, podría decir que de las favoritas que yo tengo para este caso sería la cognitivo-conductual, ¿no? Pero La también es cuestión de cognitiva ver, conductual, está bien. pero yo Sí. también creo que es cuestión de ver el paciente qué es lo que puede aportar, ¿no? Porque no Vos, todas las terapias son para todas las personas. vos sabés que, bueno, te vas a reír. Yo tengo la formación psicoanalítica, sistémica y gestalt. Cognitiva, conductual, no estoy capacitada, pero sí di la materia en la Universidad Sigmund Freud Ujú. para el ciclo básico de, digamos, del estudio de psicología. Y a mí, en muchos casos, personas que han hecho primeramente la terapia cognitivo-conductual, cuando ya terminan la primera etapa, en la Gestalt, me ha ayudado muchísimo con los pacientes, porque trabajas mucho de la hora, del hoy, el ahora, con los Ujú. objetivos, y cuando ya tienen trabajados los problemas de conducta, ¿no? Digamos, las situaciones conductistas, Ujú. conductuales. Y realmente hoy te digo que si me preguntas a mí desde el punto de vista como terapeuta, las mejores escuelas para mí en lo que es la psicoterapia humanística y el psicoanálisis, tú sabes que la psicoterapia cognitiva conductual es una nueva línea dentro del psicoanálisis, ¿no? Que no es tan psicoanalítica, pero implementa muchos temas del psicoanálisis. Y son las dos escuelas que en los problemas culturales de hoy son las que más funcionan. No sé qué respuestas tenés vos de tus pacientes ahí, pero y de tus colegas, digamos, psicólogos que trabajan con vos. Bueno, en realidad, yo creo que también depende mucho de la característica de cada profesional, ¿no? Bueno, sí, sí hay bastante evidencia con respecto a la terapia cognitivo-conductual, pero creo que es cuestión de gustos muchas veces, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es un gran Depende del debate, ¿no? perfil, ¿no? Sí, Y claro. cada uno va a defender su propia posición, ¿no? En mi caso, yo trato de ver el paciente, la característica que tiene cada uno, y a veces he tratado de hacer como que por pasos, ¿no? De repente primero un poco de psicoanálisis y de pronto cuando ya ahí siente que ya no hay mucho bueno, siempre va a haber mucho que descubrir, ¿no? Revolver, sí. Pero va a llegar un momento en el cual ya quiere empezar a tratar el problema y entonces ahí ya tendría que ir a otro tipo de terapia, ¿no? Porque a veces Sí. me piden, ¿no? Doctor, me dice, yo a veces ya hablo con mi terapeuta y ya no sé qué decir porque siempre me pregunta lo mismo. Entonces digo, bueno, puede ser cuestión del terapeuta, pero también de repente el problema también de estos sucesos es que uno quiere resolver el problema rápido, entonces, y solo quiere resolver ese problema. Entonces, para esos casos ya como que puede ir siendo por etapas, ¿no? Claro, Pero yo a sí mis, es interesante. a mis pacientes les hago escribir, digamos, un libro de vida. Entonces, Ujú. que escriban una breve historia de los sucesos de la semana. Entonces, ellos ya vienen bien con el tema que tienen que tratar en la terapia. Ujú. Pero claro, yo por eso me aparté del psicoanálisis, porque digo, revolvés siempre el pasado, pero no avanzás a lo que es el hoy y el ahora, ¿no? Entonces yo creo que el psicoanálisis se está en algunos países o en algunas escuelas llevando mal porque muchos psicoanalistas piensan, ah, yo trato al paciente con el psicoanálisis de por vida. Y no, el psicoanálisis es para sanar, digamos,
toda la etapa de la psicología evolutiva, ¿no? Digamos, de la niñez Claro, hasta donde uno llegó. Y ahí se termina y después ya hay que cambiar de tipo de terapia para trabajar el hoy y el ahora, habiendo sanado los procesos del pasado. Y yo claro, yo creo que creo que por es una eso buena hay cada postura. escuela y tampoco me parece que es sano que un paciente esté más de 2 años con el mismo terapeuta. Y Es yo mi creo que sí, opinión porque personal como profesional y lo que les aconsejamos también a nuestros alumnos acá en la Universidad de Sigmund Freud, sí, en realidad es porque una buena es postura. distinto que el médico puede ser siempre el mismo, pero el tema de la terapia es importante la evolución, ¿no? Y ver diferentes escuelas para también no depender y entrar en ese trastorno de dependencia, ¿no? Que es otro tema que también tiene mucho que ver en todo el tema, pero creo que, bueno, son varios puntos de vista, ¿no? Pero vamos a volver a tu tema. Lo que pasa que me encanta discutir con vos también un poco, debatir el tema de las terapias, porque es un tema que la gente muchas veces se pregunta, ¿no? Sí, no, Y se claro. aconseja y vuelvo a aconsejar, el médico psiquiatra es quien tiene que orientar al paciente qué tipo de terapia es la adecuada para el paciente. Sí, la verdad que sí, hay que también conocer mucho al mismo paciente, ¿no? Y Sí, claro, un poco que a veces los pacientes demandan qué es lo que quieren y ya uno más que todo lo va enfocando, ¿no? sí, 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 sí. Entonces sí, porque algunos me han tocado que quieren, yo quiero hacer psicoanálisis y no están para el psicoanálisis, ¿no? Entonces hay que orientarlos también, pues, ¿no? Es verdad, es verdad. Por eso es muy importante y a mí me interesa mucho informar siempre en los programas las distintas escuelas y qué abarca cada análisis, ¿no? Ujú. Bueno, el tema de celopatía también te lo trataba porque me han escrito muchas madres bueno, por ejemplo, como el caso de mi hija, que son adolescentes, se ponen de novias y empiezan con o que ellas son celosas o que el novio es celoso. Entonces, y ahí es también para mí un tema, ahí es donde uno encuentra en la adolescencia que empiezan con ciertos problemas que nosotros sabemos tienen ciertos conflictos de la personalidad, ¿no? En el desarrollo. Ujú. ¿Cómo lo aconsejarías ahí? ¿Aconsejarías en ese caso cuando empiezan esas muestras conductistas de recurrir a un profesional? Eh, Definitivamente sería lo más oportuno, pero Mm. también depende mucho o sea, dentro de los problemas que nosotros tratamos, el principal, creo yo, es el darse cuenta, ¿no? Si no te das cuenta de que hay un problema, va a ser muy difícil poder cambiar esa forma de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Tratar de algún modo hacerle entender a la persona que no hay algo que está tan saludable en su relación, ¿no? Y claro, todo eso va a depender mucho de cómo es cómo ha sido la infancia o todos los procesos vitales, ¿no? Entonces, considero que hay que hablar, hay que hacerle entender, o más que todo darse cuenta cuáles son los conflictos que está teniendo, ¿no? Entonces, por ahí que podemos encontrar algo de inseguridad en uno mismo, ¿no? Por más que estés con muchas personas o trates de cambiar muchas relaciones porque piensas que esa persona te está haciendo algún daño, la seguridad viene, o sea, el tema viene por tu inseguridad, ¿no? De repente también es como estaba mencionando los factores, la dependencia emocional, es como que le pone mucha intensidad a la emoción con esta persona y también puede llegar a agotar, entonces no sabe cuál es la relación sana, ¿no? Entonces, eh, claro, la primera entrevista sería adecuada, primero llegar a un buen rapport, ¿no? A tener un buen vínculo con el paciente y que él trate de comentar cuáles son los problemas que él cree, ¿no? Porque al fin y al cabo, él puede creer, o sea, esa persona puede creer, no, yo estoy bien, solo que él no hace muchas cosas para mí, entonces ir socavando más en la entrevista, ¿no? Y identificar los factores. En casos de una celopatía, como decimos, bueno, una persona, un adolescente celoso, que también decías
ciertos tratos de inseguridad, de dependencia, porque bueno, diferentes situaciones que ha habido en la familia. No en todos casos tienen que hacer terapias, ¿no? Puede ser que en muchos casos yendo a 2, 3 sesiones con, por ejemplo, con vos, un médico psiquiatra pueda trabajar ya esa situación, ¿no? Recibiendo Yo las creo que sí. herramientas, ¿no? Sí, es que también depende mucho del celo, ¿no? Si Claro, por hablamos eso de digo, del grado de patológico, ustedes, los médicos psiquiatras, lo podés evaluar y podés decir, bueno, lo veo una vez por mes para controlar vos mismo y, y si no, ves el grado de que si realmente necesita una terapia o no, ¿no? Porque yo creo que también es importante, no por toda situación psiquiátrica, decir que la persona ya tiene que atarse con una terapia. no, claro. Sí, porque hay Parece que es periodos, muy ¿no? importante eso también aclararlo, Hay porque intensidades. Claro, no todas las celotipias son de la misma intensidad, ¿no? Hay unas que sí necesitan mucho más tiempo y otras que no es tanto, ¿no? Entonces ahí hay que ver eh, los factores, ¿no? De las características de los celos, ¿no? En realidad, ¿cómo tú identificas a una persona con esta clase de problema? Cuando hay una ausencia de una causa real desencadenante, ¿no? Es como que, sí. ¿por qué estás pensando en otras cosas? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué vienes tan tarde cuando no hay un tema real, ¿no? También hay una extraña naturaleza de las sospechas, ¿no? Por ahí que va a la tienda y se demora 2 minutos más y es como que ya empieza a pensar, ¿por qué te has demorado 2 minutos si yo te estoy contando el tiempo, ¿no? Claro, ahí hay Eh, otros factores del trastorno de personalidad que se Ujú. trata. Pero me refiero para saber, para responderle a nuestros pacientes. Generalmente el paciente, de acuerdo al grado de problema que tiene, va cada 15 días o una vez al mes a verte, ¿verdad? Sí, eso sí, Entonces, y en ese momento tiene la charla profesional con vos. sí. Entonces creo que en ese caso evaluás bien si realmente necesita paralelamente una terapia psicológica o no. Porque muchas veces creo que que yo lo he visto también en pacientes, que les alcanza con la charla con el mismo médico psiquiatra, que ya recibe ciertos tips. Al tener el seguimiento médico ya tiene también un seguimiento profesional, porque si Ujú, bien no todos los psiquiatras son psicoterapeutas, pero tienen la formación de tratar al paciente, ujú. digamos, en el área conductual, y yo creo que ahí ya alcanzan ciertos grados, ¿no? Nada, lo mismo como en los casos que, bueno, un tema que lo hemos tratado y lo podemos tratar en otra oportunidad, el tema de depresión. Hay ciertas depresiones que cuando está el paciente bien medicado digamos, con cierta frecuencia al médico psiquiatra, no necesita sí o sí tener una terapia. Efectivamente, creo que también mucho depende el primer contacto, ¿no? Si hay una Claro, buena charla, hay una buena interpretación de la situación que tiene la persona y uno puede darle una información bastante válida que ellos puedan entender. Podría ser necesario una, dos, pocas sesiones, ¿no? Entonces, sí, la primera sesión es importante, ¿no? Porque ahí tú puedes más o menos ver cuánto tiempo va a durar tratar de cambiar este pensamiento, ¿no? claro, acá trabajamos mucho los temas depresión y los temas, por ejemplo, cuando hay un trastorno de dependencia, como lo que vos nombrabas, ¿no? Ujú. Lo trabajamos mucho que por lo menos los primeros 6, 7 meses al paciente cada 15 días va el psiquiatra y en los 15 días entre medio va el terapeuta. O sea, tratamos de que no sea esa dependencia con el profesional y para que haya un grado digamos, de confianza con ambos profesionales. Sí, Y porque entonces, y vos sabés que el grado de curación y de estabilidad es mucho mejor a cuando lo tenés todas las semanas. Es increíble, pero es así. Y para nosotros no es menos trabajo como muchos terapeutas o colegas piensan, porque no, en ese lugar ocupo a otro paciente, ¿no? O sea, pero es un trabajo más interactivo con el médico y con el profesional, también para que la persona se dé cuenta, no porque padezca un trastorno de personalidad, vamos a llamarlo así, que soy una persona loca, no, es un problemita que tengo, una situación de vida que, bueno, tratándola profesionalmente, logro llevar una vida normal.
porque hemos logrado, por ejemplo, pacientes que han sido depresivos, que ya no se querían levantar de la cama, que conserven un trabajo y vayan tranquilamente a trabajar, estando medicados, con la terapia y todo, y la gente del mundo exterior, de afuera, no se dan cuenta que se trata de una persona depresiva, porque saben, digamos, tienen las herramientas para manejarse bien. Y yo creo que eso es muy importante. El tema de la celopatía, de los Ujú. celos, hablabas, es un tema de inseguridad, un tema que puede tratar la dependencia, que bueno, en la infancia sabemos es un tema cuando una persona no ha recibido el afecto necesario, la seguridad necesaria de los padres, ¿no? Que eso también, eso ya es un tema, claro, psicoanálisis, ¿no? Sí, Es psicoanálisis ese, total. psicoanálisis total. Pero en el caso de inseguridades, que puede ser también cuando una adolescente sube de peso, baja de peso, o la amiga que la ve más linda, entonces es ese tema de autoestima, ¿no? Que hablamos. Sí, En esos casos, entran otro grado de patologías que complementan a esa situación. Y otro tema, otra pregunta es, ¿se trata solo terapéuticamente o también se necesita en algunos casos complementar con cierto tratamiento hormonal, psiquiátrico, medicinal, digamos? sí. Claro, con respecto claro, cada paciente, cada persona es un mundo Un totalmente mundo, sí, distinto, ¿no? sí. A veces es muy complicado, sobre todo con los temas mentales, de categorizar cada Es un problema, tema ¿no? difícil, ¿eh? Sí, Entonces, sí, porque al fin y al cabo van a salir muchos libros y cada vez van a haber más diagnósticos y no sí. vamos a quedarnos simplemente van a ir creciendo y cada cosa va a ser un diagnóstico distinto, ¿no? Entonces, hay que ver bien cuál es el tema con la persona, ¿no? Por ejemplo, mencionaste el caso de una adolescente con sobrepeso. Bueno, ahí tratar, uno se puede tratar también el mismo tema del sobrepeso, ¿no? ¿Qué es lo que está causando, no sé, de repente mucha ansiedad y tienes que mejorar o bajar los niveles de ansiedad para que no tenga tanta impulsividad por comer? Y bueno, ahí vas viendo otros temas, ¿no? En realidad, en la etapa adolescente sí es mucho más rica en problemas, por así decirlo, que se pueden resolver con mucha terapia, ¿no? Entonces, primero ver con quién estamos hablando, ¿no? Y si ya solo es celotipia pura y no hay mucho más que investigar, ya, sí, ahí tendríamos que solo hablar del tema. Y en los casos que son muy duros, ya ver el tema de la... Muy duro me refiero a que es como que hay mucha intensidad. Sí se podría dar algún tipo de medicación, ¿no? Y bueno, yo siempre trato de hablar con los pacientes diciendo que cuando da una medicación no significa que estamos ya al borde del colapso o que ya no tenemos solución. Simplemente el cuerpo humano tiene tantos sistemas, tantas funciones que algunos pueden colapsar o pueden estar mal, ¿no? Yo creo que como es lo más común es que el cuerpo humano tenga ciertas enfermedades a que sea sano, ¿no? Ya que sea sano ya es muy complicado. Eso me Entonces, gustaba que lo nombres porque mucha gente tiene miedo, dicen, ay, el psiquiatra, pero me va a medicar. Me gustaba que explicases el tema de la medicación que más hoy en la psiquiatría, medicina psiquiátrica moderna, ¿no? No se trata de que el paciente de por vida, en algunos casos sí, otros no, pero no se trata de que de por vida tome la medicación y que se va graduando de acuerdo al estado del paciente, que puede ser ujú, que empiece con una medicina de, digamos, dócil, ¿no? Después que ujú. Se le levante va a un poco, aumentar. ¿no? Se aumente, pero después que se está, la meta es de cuando aumentó, de ir bajándola de acuerdo al mejoramiento que vaya dando el paciente y que eso no es una transformación de personalidad, sino que se trata de darle al cuerpo lo que necesita, ya sea en hormonas o en sistemas, en elementos químicos, porque no puede responder el sistema nervioso de por sí mismo. Me gustaría que lo expliques esto porque muchos es como que tienen miedo para que haya una claridad profesional de qué se trata y por qué la medicación psiquiátrica y cuál es la meta.
Sí, es Por complicado favor, es porque, importante. Así sí, un no, a poco mí me parece global. bastante importante porque muchas veces me ha tocado algunos casos que yo veo pacientes con un problema y bueno, le doy cierta medicación y de pronto pasan 2 meses y ya han mejorado. Y bueno, le hago las preguntas y todo y de pronto le digo, Claro. oh, te veo muy bien, me gusta que estés llevando tratamiento y todo, pero en esta ocasión te voy a aumentar la dosis. Y me dice, pero doctor, si usted me está diciendo que estoy bien, ¿por qué me aumenta la dosis? Y entonces ahí trato de explicar, ¿no? En realidad, como psiquiatras, tratamos más que todo síntomas. Eh, de pronto un paciente con un simple problema puede tomar 4 medicaciones, 4 medicinas, y dice, pero ¿por qué me da tantas medicinas si yo solo tengo un poco de ansiedad? Entonces, lo que tratamos de hacer es bajar los síntomas, ¿no? Entonces, podemos dar un medicamento para la depresión, podemos dar un medicamento para que duerma, otro medicamento para bajar la ansiedad y otro medicamento para estabilizar el ánimo, ¿no? Claro, Entonces, yo eso como psicóloga te lo entiendo, pero muchas veces el paciente no llega a entender que el trastorno de ansiedad va acompañado de un trastorno psicótico, ¿no? Vos corregime si me equivoco. puede ser un Que, trastorno psicótico, claro. que un trastorno psicótico puede llevarte a alucinaciones o no, ¿no? O sea, que entonces por eso el tema que decís de la medicación. Después, el trastorno de ansiedad lleva también a que no puedas dormir bien, te lleva a insomnio, entonces a que tengas cierta ansiedad y ciertos pensamientos que van fuera de lugar, y a la depresión, porque la ansiedad sí por sí es depresión y eso te puede llevar a ataques de pánico. O sea, yo trato de explicárselos también a los pacientes, que lamentablemente las conductas van acompañadas, que no es un solo diagnóstico que uno tiene, sino que van diferentes. De todos tenemos, yo creo que todo ser humano tenemos de todas las patologías algo. Y en un momento que estamos de desequilibrio, ahí resalta donde necesitamos ayuda. Y muchos me dicen, ay, pero me dio tanto, claro, y no entienden, pero está bueno que lo expliques y por eso me gusta explicarlo, porque se necesita, eh, digamos, lograr ese equilibrio. Y como lo que vos decías, que le levantabas la medicina, a mí también me ha pasado, que me dicen, ay, ya voy a ir dejando la medicina que me dio el psiquiatra. Y digo, no, por favor, porque ahora lograron encontrar lo que necesitas para mantenerte estable. Y necesitas un proceso que puede durar 6 meses, un año, depende de lo que tu profesional de la salud mental decida, para ver hasta dónde logras esa estabilidad y ver si realmente o te tienen que subir o bajar y ver cómo mantenés esa estabilidad. Por eso es muy importante mantener ese equilibrio y lo que ellos no entienden, que por, por la medicina que ya entró en el grupo sanguíneo, ¿no? Es donde el cuerpo empieza y el sistema nervioso central a reaccionar de cierta forma equilibrada. Y Claro, en ahí está realidad, el problema, no abandonar por favor la medicina, porque cuando ya no, no, no. nos sentimos bien es cuando decir el tratamiento ya está logrando su efecto. Porque muchos no entienden que medicar a un paciente a nivel psiquiátrico es muy difícil, porque se trata de muchos componentes. La mente humana es. No, es compleja, es bien compleja. En realidad, es un tema porque toda- todas las enfermedades o todos los trastornos que tenemos se curan con 2, 3 pastillas y por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una infección y trato la infección con antibióticos, con el tema para los síntomas y llega un momento que se resuelve y ya está. En cambio, uno dice, ¿cómo un medicamento puede hacerme cambiar mi forma de pensar? Que no es que, y siempre tienen este miedo de que le van a Claro, cambiar la la personalidad. neutralización de los sentimientos, a eso te Ujú. referís, claro. Claro, entonces hay personas que dicen, no, usted me da la medicina, uno, que voy a estar muy dormido todo el día, y dos, que voy a dejar de ser yo. Y es como que digo, no, simplemente lo que tratamos de bajar son las emociones, no es que tu Claro. forma de pensar va a cambiar. De repente dices, no, yo soy, no sé, pues, me gustan los animales y de repente voy a cambiar y ya no me van a gustar los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces no es así, sino que lo que se trata de bajar son las emociones con ciertas regulaciones de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, es bien complicado porque uno, a nadie le gusta tomar pastillas, es bien difícil.
Dos, si ya tomas pastillas, que no sean por mucho tiempo. Y ya cuando uno le dice, no, mínimo van a ser 6 meses, ya el paciente ya, como que ya tiene una barrera. Entonces, el acompañamiento al principio siempre tiene que ser seguido porque hay que decir, no, toma las pastillas, mira, hay que hacerle resaltar cuáles son las mejoras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le estoy dando las pastillas a un paciente y me dice, no, yo estoy muy irritable, como que estoy muy triste. Y de pronto van pasando las semanas y le digo, ¿y cómo te vas sintiendo con la tristeza? Y como no se han dado cuenta, dicen, me siento menos triste y también me irrito menos. Entonces, esos son los cambios que más o menos vas a tener con la Claro, medicación. claro. Y vas aumentando, y ahí va, por eso siempre tiene que haber un buen acompañamiento con el paciente. Entonces, prácticamente nosotros tratamos ciertos síntomas, ¿no? Hay grandes grupos de los trastornos mentales, ¿no? Están el trastorno de las emociones, los trastornos psicóticos, el trastorno de las dependencias, entre otros. Entonces, nosotros vamos manejándolo por espectros, ¿no? Entonces, tenemos el de las emociones, que ahí está la ansiedad, la depresión y bueno, algunos trastornos de duelo, de dependencias, ¿no? Entonces, es muy difícil darle una medicación que trate de cambiar todo, ¿no? Que te dé sueño, que te haga sentir mejor y que establece tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que dar mucha medicación y puede que, claro, pase el tiempo y aumentemos, o también puede ser que pase el tiempo y ya tengamos que disminuir, ¿no? Porque muchas veces los pacientes vienen con un caso un poco severo, se le da la dosis, se regula y de ahí poco a poco se le va bajando la medicación, ¿no? Quizás Es bien también complejo en realidad. un detalle importante que quizás me gustaría tocar en este tema, también por el tema de celopatía, que tiene mucho que ver con autoestima, con seguridad e inseguridad, que hoy las medicinas antidepresivas no engordan, están hechas de manera diferente. Antes, claro, uno tenía miedo porque engordaba. Hoy, por Ujú. ejemplo, se hacen, no sé allá, pero por ejemplo acá tenés el tema, la típica depresión crónica, que se trata mucho ahora en estos temas de pandemia, que es el Belbutrin y la sertralina, ¿no? Ujú. Es decir, que o les dan los dos, o si no, con la venlafaxina, que combinan los dos compuestos, ¿no? Es decir, venlafaxina es uno, y si no, te digo en Austria, ¿no? Sertralina y Belbutrin o el Butrin, que no sé si es otra. Entonces, ¿qué pasa? Esas medicinas no engordan nada. Antes, por ejemplo, tenían el tema, creo que era la pregabalina o no sé qué, La y esa, pregabalina, la claro, paroxetina. esa sí engordaba. Pero ahora las cambiaron acá contra los ataques de pánico como algo que es como Atarax, se llama acá en Europa, ¿no? Entonces, pero se van también dándolos, y es internacional. Y vos sabés que acá también la psiquiatría está muy avanzada en Austria, Bien, sí, Alemania, claro, sí, sí. y no, y al contrario, la gente va recuperando su peso natural, normal, a medida que va tomando esa medicación. Y en muchos casos hay que saber cuando es algo crónico, es de por vida, porque en nuestro sistema nervioso central le falta algo, ¿no? Le falta una funcionalidad, una función que la da la medicina. A ver, te voy a leer que nos están escribiendo. Isabel desde Tucumán, saludos a todos en la radio, me gusta el programa de hoy, besos. Marcos de la banda, saludos a todos de la radio, lindo tema, saludos. Lucas, saludos a Karen y a su invitado, felicitaciones, soy de la banda. Saludos para Nos todos, claro. Qué bueno que les guste el tema. Sí, 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 no, a mí me gusta siempre buscar temas que me van preguntando la gente, por eso. Y te volví a invitar porque fuiste uno de los médicos preferidos también del público y Qué también de bueno, la gente, qué bueno también saberlo. de gente de Quito, de Perú, de Lima, o sea, de muchas. Este, pregunta también, el tema de las pastillas. A ver, Marta desde California, saludos, qué lindo escucharlos, ¿viste? Sí. Saludos internacionales totales. El tema, bueno, también le queríamos avisar a la gente, el doctor trabaja también por consultorio online, es decir, si están en otro lado también lo pueden consultar, y lo importante es luego una cooperación con sus médicos clínicos, ¿no? De cabecera necesitarías en Sí, caso de que importante. la gente Sí, se claro, trate claro. que vos, claro, pero que también podés hacer ese tratamiento y atención de consultas a nivel de distancia. Así que si estás en España, estás en Argentina, estás no sé, en Estados Unidos, podés tratarte igual con el doctor Álvaro Toledo González. Por eso nosotros invitamos siempre médicos que puedan atender a nivel internacional. Y lo importante es la buena cooperación, claro, también con terapeutas, ¿no? O sea, hoy es todo posible. Andrea de Salta, qué bueno, se aprende
más cosas en tu programa. Bueno, muchas gracias, Andrea. Quería hacerte esta pregunta. El tema de la medicina para dormir. Mucha gente dice, yo estoy medicada por, bueno, por depresión, por estos trastornos de dependencia, y muchas veces tienen miedo con el tema de la medicina nocturna, ¿no? Digamos, le das un dominal o le das, no sé, diferentes nombres. Yo te nombro, perdón, medicinas europeas porque no conozco las latinoamericanas, pero creo No hay que problema. entendés a lo que voy. Ujú. Porque puede ser, por ejemplo, un trítico, creo que es más lo que hay allá, y un dominal, son diferentes. Y vos sabés que en algunos casos la persona reacciona que al día siguiente está media zombie. Sí, es terrible. En esos casos, existe a veces la posibilidad de que se intenta ver que la persona o consuma una medicina muy leve o que la consuma más temprano. Eso se puede siempre tratar, ¿no? A nivel psiquiátrico. Claro, en realidad lo importante es ver, todas las medicinas no le hacen el mismo efecto a todas las personas, ¿no? Y también depende mucho en el caso de la ansiedad, depende de qué tanta intensidad tenga la ansiedad. No todos los problemas de insomnio son los mismos, entonces, bueno, uno, hay que ver cómo es cada uno, y dos, sí, muchas veces el miedo es que la pastilla al día siguiente te va a dejar como un efecto de resaca, que no es para Claro. nada, no es muy bonito, ¿no? Entonces, claro, el tema es ajustar la dosis, ir bajándole, ir disminuyéndolo, o ir probando con otras, ¿no? En realidad, la tecnología cada vez va avanzando más y, bueno, antes habían medicamentos que sí te dejaban zombie, como se dice, todo el día, pero ahora ya no tanto porque hay unos que tienen el efecto más rápido, o hay unos que tienen una tecnología un poco más eh, moderna, que hacen que la medicina se vaya disolviendo poco a poco y el efecto no sea tan agresivo, sino como que parcial, ¿no? Entonces sí, siempre tiene que haber una comunicación directa con el médico tratante, porque muchas veces yo doy una pastilla y digo, pero dime por favor cómo te va, porque al día siguiente Claro. es importante saber. Me dice, no, me quedé dormido todo el día, nunca más doctor con usted. Es como que no, es que a veces pasa o no ha dormido ni un Claro, poquito, entonces hay que probar. claro, es muy importante la estrecha comunicación con el terapeuta, sobre todo los efectos secundarios, ¿no? Que es lo que más molesta. El aumento de peso antes era terrible para todos los pacientes y no había muchas soluciones, ¿no? Ahora sí hay más de dónde escoger. Entonces sí es Claro. súper importante eso. Ujú. 4.689 personas están conectadas en la radio y nos Vamos, están saludos para todos. escuchando. Sí. Otro tema que me preguntaron a mí en mi chat de mi Ya. Facebook, ¿qué diferencia hay entre forte y entre retard? El tema de la tecnología. Porque es el tema de más de las pastillas de dormir, ¿no? Que decían, a veces me dan forte, a veces me dan retard y no sé al final cuál es la diferencia. Claro, bueno, el Forte es porque hay una dosis un poco más elevada, pero el tema más interesante es el de retar, ¿no? Porque es la tecnología de estas industrias. La pastilla tiene un recubrimiento que lo que hace es que poco a poco va soltando la medicación, ¿no? Entonces, hace que, por ejemplo, si yo tomo una pastilla X y el efecto es, no sé, pues en 40 minutos, en 40 minutos me suelta todo el efecto y a las 3 horas ya no hay efecto. En cambio, con esta pastilla, con el retard, hace que poco a poco se vaya soltando. Entonces, puede que a los 40 minutos tenga un poco de efecto, de ahí va pasando el tiempo y sigue, no sé, pues en 1 hora, 2 horas, y hasta puede durar 6 horas. Entonces, hace que se retarde. Ah, Y pasa bien porque como estas pastillas a veces generan mucho sueño, es necesario que la dosifique bien para que no tenga el sueño perenne, ¿no? Sino que a cierto pico pueda tener sueño, no desde el inicio. ahí está el tema. Bueno, Héctor de Santiago Capital, tengo temor de tomar pastillas de dormir. Bueno, mucha gente, ¿no? Vilma de Córdoba, para descansar tomaba unas pastillas. Hoy ya las dejé, ¿será que porque me pasó
El estrés, claro, las situaciones de estrés tienen mucho que ver, ¿no? Y más Es un tema interesante porque justo como estamos mencionando, ¿no? Que muchas veces uno inicia con el tratamiento y piensa que es para siempre, pero al final baja la situación de peligro o el estrés y ya no más es necesario tomar la misma medicación, ¿no? Vos sabés que acá se dice en Europa es una ley sobre de la salud que se dice se obliga a cada persona a hacer por lo menos una vez anual una visita al médico clínico, al gastroenterólogo, al ortopeda Ujú. y al psiquiatra. Mm, eso sería bueno por acá. Claro, ¿sabes por qué? Porque se quiere evitar de que se piense uno va al psiquiatra porque está loco, sino que para ver que realmente la persona está equilibrada emocionalmente, ¿no? Porque muchos trastornos psicosomáticos o trastornos de salud, como digamos, endocrinológicos, ¿no? Tienen mucho que ver con la Ujú. psique y generalmente Claro. son netamente psiquiátricos y no gastrointestinales, ¿no? Como la colitis ulcerosa, creo que se llama, o colon irritable, perdón, también, entre otras, ¿no? Que La verdad que es bien complejo todo el cuerpo y en realidad la comunicación que hay entre el sistema digestivo con el cerebro es bastante corta. En realidad hay mucha comunicación con el cerebro y los intestinos, ¿no? En realidad hay todo el tema de las bacterias, que por eso dicen que promueven mucho los probióticos, porque las sí. bacterias sí tienen cierta forma de comunicación con las neuronas, que es poco a poco eso se va investigando, ¿no? Y esos resultados son bastante increíbles, como uno puede pensar que el intestino puede haber tan estrecha comunicación con el cerebro, ¿no? Es bastante interesante. ¿Cuántas horas es lo mínimo que puede dormir el ser humano por día? Lo mínimo, bueno, está entre 6 y 8 horas. Eso también depende mucho de la etapa de vida en la que están, ¿no? Los Y de niños suelen actividades, dormir ¿no? 18 horas, claro. Y a mayor edad, eh, el sueño es menos necesario, ¿no? O sea, de repente son 7 horas, 6 horas, ¿no? Y también hay una diferencia entre géneros, ¿no? Generalmente el hombre suele dormir menos que la mujer. Ah, eso no sabía. Eso es nuevo. Sí, Ana de o sea, Posada, no salud. siempre. No tomo pastillas por miedo a dormirme y pasarme la hora de salir al trabajo, pero no sé qué hacer porque luego tengo sueño en el trabajo. Ah, Pablo de Santiago, Capital, ¿qué debo hacer para descansar? Quiero comer cosas saludables, ¿cuáles pueden ser? Ah, sobre el tema de salud, sobre el tema de nutrición, ahora en 2 horas tenemos, sí, 2 horas tenemos una entrevista con el doctor Suárez de Argentina, que nos va a hablar sobre el tema la ansiedad uy, en el área, digamos, nutricional, que es un médico clínico gastroenterólogo. Sí, perfecto. yo creo que eso tiene mucho que ver. Pero vos nos Sí, podés decir con el tema de, a ver, para quitarles el miedo de las pastillas de dormir, ¿qué les podés aconsejar? es un miedo típico y yo de repente doy una dosis y veo al paciente temeroso, entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Si quieres probamos con menos dosis y si duermes bien, ya te quedas con esa dosis. Y si duermes poco, al día siguiente me avisas y yo te digo para que aumentes un poquito más la dosis hasta que llegues al punto de que quieres, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado casos de que yo le doy una dosis bien pequeñita a un paciente y duerme pues muchas horas, ¿no? Entonces, uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo, pero lo que sí se puede ir haciendo es de a pocos ir aumentando, ¿no? Entonces, Preguntan, sí, porque si te consultan en el consultorio, temas en facturación, no te voy a preguntar cuánto cobras en línea, pero la pregunta es, ¿cómo pueden abonarte la consulta la gente del exterior? ¿Por transferencia bancaria, por PayPal? ¿Cómo? efectivamente, por transferencias bancarias, pero sí voy a empezar a habilitar el sistema PayPal para Bien. poder tener mejor conexión, ¿no? Y bueno, yo soy psiquiatra, pero también tengo ciertas formaciones en psicoanálisis, en psicoterapias. Genial. Entonces, el problema conmigo es que no puedo darle medicación de manera internacional, ¿no? Pero sí sería muy importante el tema de la comunicación y poder llevar algún tipo de terapia, ¿no? O también un tema de tipo consultoría, ¿no?
para que empiecen a perder el miedo a este tipo de tratamientos, ¿no? Que son bastante importantes en realidad. O sea que, genial, el paciente puede hacer con vos directamente también la terapia. Sí, 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 no hay ningún Sí, problema. hay un tema a nivel internacional, como en Argentina, si vos le das la historia clínica al paciente, él con tu historia clínica puede ir al médico de cabecera y el médico de cabecera le puede hacer la receta. Ah, interesante, ya, perfecto. Sí, Ujú, también funciona con Europa. O sea, necesitan nada más tu historia clínica. Con esa historia clínica, la medicina que recomendás se lleva a un laboratorio de sangre también, porque es importante que veas ujú, cómo está, digamos, vos sabés, los valores hormonales, ¿no? Del TSH, la ujú. ferritina, bueno, el tema de, mm, del HbS1, no sé cómo es el de diabetes, todos los temas que tengan que ver que puedan alterar el sistema nervioso central, que no te lo tengo que Ujú. decir, sos médico, vos sabes mucho mejor, pero te explico un poco en general cómo se maneja. Entonces, con un análisis de sanguíneo que te lleve a vos el paciente para que veas cómo está el sistema hormonal y todo ese sentido, y tu historia clínica, le podés dar la recomendación de la medicina y ellos van con esa recomendación al médico de cabecera, el médico de cabecera les da la receta y la receta entonces de esa forma Ya es está claro. avalada por la obra social, ¿sí? Ah, interesante, ya, perfecto. Eso es Sí. una buena información. Sí, por eso lo quería explicar, porque claro, como trabajamos con muchísimos médicos a nivel internacional para que la gente sepa quién puede ser el indicado para mí. Bueno, Pablo de Santiago Capital, que bueno, ya lo dijo, Juan de la radio, te manda muchísimos saludos. Gabriela de Salta, acá sabemos tomar té de yuyos para descansar, pero a veces no me es suficiente, ya que sufro a veces de dolores de cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Eso Uy, hay hay que que ver, pues, ¿no? Porque analizarlo, las causas, claro. sí, porque puede ser un tema de, no sé, de mucho estrés y actividad, depende, ¿no? También el tema de la pandemia, del confinamiento y todo nos ha hecho padecer mucha ansiedad, ¿no? El 70% de la población más o menos en el mundo está padeciendo de ansiedad y eso puede ser un factor de dolor también, ¿no? Tal cual. Y después Miguel de Maipú, Mendoza, saludos a todos en la radio, me gusta el tema de hoy. Bueno, y Álvaro, no te vamos a quitar más tiempo porque ya llevamos casi una hora, tenés el consultorio, nosotros también tenemos otros programas, pero muchísimas gracias por el tema de hoy. Cualquier pregunta, consulta, ya saben, el doctor Álvaro Toledo González, le preguntan a la radio, me preguntan a mí sobre el tema del contacto. Ujú, Es muy fácil de encontrarlo, él está en Perú. Y en Facebook lo encuentran en Álvaro Toledo González, médico psiquiatra. Pueden después sacar un turno, los va a atender vía online. Ustedes hablan con él de qué forma de comunicación y saben que también lo pueden tratar no solo como médico psiquiatra, sino también como psicoterapeuta. ujú. Y qué mejor que tratarse con un médico que haga la terapia también. Yo eso es algo que valoro muchísimo, porque realmente tienen todas las herramientas. Y bueno, nos vemos entonces el próximo mes. Sí, claro, y yo estoy encantado de poder ayudar y comunicar que es importante dar información a las personas para que sean Gracias. más conscientes y se sientan respaldados, ¿no? Y también vamos a seguir invitando más gente de tu país. Ah, Ya perfecto. sabes, entonces nos escuchan desde la radio, pueden participar. Y bueno, ¿cuál será el próximo tema que nos vas a ofrecer? Yo creo que pues podemos empezar a hacer una serie de preguntas y que por demanda Bueno, tengamos el tema, ¿no? Sí, claro. bárbaro, para que entonces se acuerden, nos escriben en la radio cuál es el tema que quieren tratar la próxima vez y lo vamos a tratar en 15 días con el doctor Toledo, ¿sí? Nos vemos al mismo día, a la misma hora, en 15 días. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Listo, muchas Coordinado. gracias. Saludos para todos, Muchas muchas gracias por vernos. gracias por haber estado con nosotros. Un gran placer volver a hacer los programas con vos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.